es un buen momento para recibir a nuestro compañero Cristóbal Linero. ¿Qué tal estás, Cristóbal? Buenos días. Muy buenos días, José. Gloria al Señor. Pues la verdad, contento y disfrutando del Señor, esperando para compartir con vosotros la palabra. Gracias, como siempre, por tu compañía y adelante con el espacio, cuando quieras. Muy bien, José, pues muchísimas gracias. Comienzo. Bueno, queridos hermanos y hermanas de Radio Solidaria, qué maravilloso, qué bueno, qué disfrutable, hermano, el poder estar en esta mañana compartiendo y disfrutando de estas riquezas de Cristo, como hemos estado compartiendo en este tiempo atrás, en cuanto a la experimentar a Cristo en el libro de Filipenses. Qué bueno, hermano, de que, como dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros podemos tener este mismo pensamiento? Sí, porque tenemos la mente de Cristo, aún más, tenemos su persona maravillosa viviendo dentro de nosotros. Él vino y se instaló como el espíritu que da la vida y se mezcló en nuestro espíritu, como dice en 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, dice, no será, dice, sino es un solo espíritu con Él. Hoy nosotros creemos la palabra, que es Cristo mismo, que ha sido dada por el aliento de Dios. Ha sido inspirada por Dios y toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregirnos, para instruirnos y perfeccionarnos. Y en esta mañana quisiera seguir teniendo comunión con vosotros en cuanto a este estudio de Filipenses, el experimentar a Cristo como nuestra vida, ¿no? Y hay un versículo aquí en Filipenses que dice así, es el capítulo 2, versículo 13, dice así, porque Dios es en quien vosotros produce así, tanto el querer como el hacer, por su beneplácito. Es maravilloso de que el apóstol Pablo, él nos anima y nos alienta de que es Dios mismo el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. Por eso sigue diciendo el versículo 14, dice, hacerlo todo sin murmuraciones, sin argumentos, para que seáis, dice, irreprensibles y sencillos. Nosotros necesitamos ser irreprensibles y sencillos, dice, como hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación, dice, perversa y torcida, dice, en medio de la cual vosotros, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. ¿No es maravilloso esto? Que por medio de ese Cristo viviente que hoy mora en nosotros, nosotros podemos ser, como dice, resplandeciente, como luminares en el mundo. Queridos hermanos, es maravilloso. Aún el Señor Jesús en el capítulo 5 de Mateo, cuando está allí el sermón de la montaña, cuando Él nos dijo, vosotros sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. Es decir, la sal es lo que da sabor. Nosotros somos aquellas personas que damos sabor, pero claro, no nosotros, sino esa luz, esa vida que hay hoy dentro de nosotros. Por eso nosotros necesitamos experimentar a este Cristo. Pablo experimentaba esa realidad. Dice que Pablo llamó, y él da aquí un testimonio, dice que llamó a los ancianos que estaban en Éfeso porque él quería tener comunión con ellos. Es en el 20:22 de Hechos de los Apóstoles, dice, y cuando vinieron a él, dice, le dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día, dice, que puse pie en Asia. Qué maravilloso de que él tenía un conducirse. Es por medio de experimentar. Él experimentaba a Cristo continuamente. Señor Jesús, maravilloso. Dice, sirviendo al Señor como esclavo con toda humildad, dice, y con lágrima. Él realmente
Era una persona que era, como suelo decir por aquí, una réplica, una expresión de Cristo. Dice, después de con todas las pruebas que me han venido por las confusiones, dice, de los judíos. Señor Jesús, dice, y como nada de lo que os pudiera aprovechar, dice, yo no rehuir, anunciaros estas cosas, dice, públicamente y casa en casa. El apóstol Pablo era una persona que vivía íntegramente y completamente para el Señor. Por eso necesitamos experimentar a Cristo. Bueno, hablo mucho del apóstol Pablo, pero también quisiera compartir algo de lo que dijo el apóstol Juan. El apóstol Juan era una persona que él tenía un corazón totalmente también para Dios. Él fue llevado a la isla de Patmos para completar la palabra de Dios. Y hay unos versículos en Primera de Juan que a mí realmente me conmueve y lo disfruto muchísimo. Es en el capítulo 1, versículo 1 de Primera de Juan. Él comienza diciendo, dice lo que era desde el principio. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Dice, lo que hemos visto. No solamente dice que lo que hemos oído, sino aún lo que hemos visto, dice, con nuestros propios ojos. Queridos hermanos, es maravilloso de que ellos vieron, ellos oyeron, vieron con sus propios ojos. Dice, y no solamente vieron nuestros ojos, sino, dice que contemplaron nuestros ojos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Qué maravilloso de que esta vida era Cristo mismo. Y lo que él realmente, él quería compartirlo, impartirlo. Era otra persona como el apóstol Pablo. Era una persona que vivía desesperadamente para vivir a Cristo. Si vemos el Evangelio de Juan, un evangelio lleno de vida. Qué maravilloso de que el apóstol Juan no estaba por otro asunto, sino por la vida. Por eso dice, porque lo que hemos visto desde un principio, lo que hemos oído, lo que aún contemplaron nuestros ojos, tocante al verbo de vida, dice, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Qué maravilloso de que hoy nosotros aún podemos verlo, podemos palparlo, podemos contemplarlo. Dice el versículo 2, diciendo, dice, y esta vida fue manifestada, y hemos visto, y testificamos, no solamente hemos visto, sino que testificamos con nuestros labios. Dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, dice, y se nos manifestó. Esta vida vino a nosotros, Cristo se encarnó, el Padre envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no perezca. Oh, queridos hermanos, ¿no es maravilloso esto? Que esta vida se nos manifestó. Dice que estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa vida vino a nosotros, Señor Jesús. Dice, por eso termina diciendo el versículo 3, bueno, concretando este punto, ¿no? Dice, lo que hemos visto y oído os anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dios nos está llamando a esa comunión. Por eso Él quiere que seamos, digamos, ese nuevo hombre corporativo, no hombres individuales, sino realmente hoy funcionamos y ministramos en el cuerpo, y para el cuerpo, y para la edificación del cuerpo. Por eso dice, y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muchas veces decimos, hemos estado teniendo comunión con estos hermanos, y además hemos estado hablando de otras cosas, pero realmente nuestra comunión es común unión, es de esta vida maravillosa. Dice, estas cosas os escribimos. Dice, os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Dice, y no hay ninguna tiniebla en Él. Por eso el versículo 7 es un versículo muy rico, muy disfrutable de Primera de Juan 1:7, que dice, pero si andamos en luz,
como Él está en luz, necesitamos vivir en esta luz, como Él está en luz, dice, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, de su Hijo Jesucristo, dice, nos limpia de todo pecado. Así que, hermanos, es maravilloso de que hoy esta vida de Cristo, hoy nosotros podemos tener esa comunión. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con su Hijo Jesucristo. Había tal compenetración. El apóstol Pablo tenía tanta carga, tanto el apóstol Juan, que él aquí en Filipenses, él tenía un deseo a los filipenses de tener comunión, pero en ese momento él no podía ir. Pero él tenía un fiel colaborador. Qué maravilloso de que nosotros podamos ser esos colaboradores del Señor. Dice aquí en Filipenses 2:18, dice, y gozaos, y regocijaos también vosotros. Dice, regocijaos conmigo. Y empieza el versículo 19, dice, espero, porque le estaba escribiendo a los filipenses, dice, espero enviaros pronto a Timoteo. Timoteo era un fiel colaborador del Señor, del apóstol Pablo, y servía al Señor. Él tenía desde niño, él había aprendido las Escrituras, había tenido unos modelos en su casa, por eso el Señor nos llama a ser esos modelos, ¿verdad? Dice que, espero enviaros pronto a Timoteo, para que yo también, dice, sea alentado a saber de vosotros. Él, de la manera que Pablo era alentado, que era satisfecho, era de que los hermanos, las iglesias, pudiera estar en paz, disfrutando de este Cristo maravilloso. Y dice el apóstol Pablo, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y de que tan sinceramente se interese, dice, por vosotros. El apóstol, este Timoteo, tenía un corazón para el Señor. Era una persona que experimentaba a Cristo porque dice que él realmente, Pablo decía que él no tenía a otra persona de que se interesaba, dice, tan sinceramente por todos vosotros. Dice el 21, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Dice, pero ya conocéis su carácter aprobado, y como hijo a padre ha servido a Dios para el progreso del Evangelio. Que seamos nosotros esos colaboradores de Dios, que podamos estar dispuestos, sirviendo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, experimentando a este Cristo, llevándole a Él, predicando este Evangelio como el apóstol Juan hemos leído y testificamos de que esta vida se nos manifestó y hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos y aún dice, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto os anunciamos. Y este anuncio era con un propósito, dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, Señor Jesús. Y verdaderamente, nuestra comunión verdaderamente, dice, es con su Hijo Jesucristo. Sigo compartiendo unos minutos que me quedan. El apóstol Pablo, él tenía un corazón para el Señor. Dice, así que a dice, yo espero enviaros inmediatamente. Y luego de que yo vea mis asuntos, dice el apóstol Pablo, dice, y confío en el Señor de que yo mismo también iré a visitaros pronto. Pero realmente también había otra persona, joven colaborador del apóstol Pablo. Dice, mas tuve yo por necesario. Pablo tenía una necesidad, la carga que había y todo lo que había en las iglesias, él era una necesidad para él. Dice, mas tuve por necesario enviaros también a Epafrodito, dice, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro apóstol, dice, y administrador de mis necesidades, pero administrador no solamente de sus necesidades monetarias, sino la necesidad que el apóstol Pablo tenía, era el ministrar a las iglesias, en que los hermanos y las hermanas estuvieran realmente disfrutando. Dice el 26, dice, porque él tenía gran deseo de veros. Epafrodita tenía mucho deseo de ver a los filipenses, porque dice aquí, dice, y a vosotros, dice, y en gran manera se angustió, dice,
porque habíais oído de que él había enfermado. Dice, pues en verdad, él estuvo enfermo, a punto de morir. Dice, pero Dios tuvo misericordia de él. Pero mira cómo el apóstol Pablo, con qué ternura cuidaba a sus colaboradores. Dice, pero no solamente tuvo misericordia de él, sino también tuvo misericordia de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El apóstol Pablo, cuando un hermano se padecía, él se entristecía. Que tengamos, queridos hermanos y hermanas, este corazón para los hermanos, y que podamos, que nos traiga esa comunión genuina con unos con otros, y que andemos en luz, como hemos leído, porque si andamos en luz, como Él está en luz, es cuando nosotros tenemos comunión unos con otros. Y esa comunión, que es como la circulación de la sangre, el oxígeno, realmente de la comunión que tenemos los hermanos, dice que nos limpia de todo pecado. La comunión nos limpia, ¿por qué? Porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, es maravilloso. Seguiremos, si es posible, si el Señor lo permite, con esta experiencia de Cristo en Filipenses. Ahora entraremos en el capítulo 3, una experiencia viviente de que el apóstol Pablo, él tuvo. Así que esperamos que el Señor nos siga fortaleciendo en este tiempo. Bueno, hermanos y hermanas, José, gracias por este compartir y por permitirme de compartir esta riqueza hoy aquí en Radio Solidaria. Hasta el próximo día, si el Señor lo permite. Amén.